Nueva edición de The Hit Treat Podcast. Hoy, tratamientos superficiales por Francisco Granados, el ingeniero Francisco Granados, gran colaborador, gran ingeniero, gran amigo, desde Celaya, Guanajuato. Nos va a estar hablando hoy de los tratamientos superficiales, qué son, para qué se usan, qué hay que considerar. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ahorita es la 1 de la tarde. No estamos en ¿Qué tal, vivo, Carlos? pero saludándolo. ¿Cómo está? Cuéntenos cómo le ha ido, qué novedades por allá. Pues muy bien, con la actividad muy fuerte, arrancando nuevos proyectos y bueno, afortunadamente bien de salud, con la familia, todo el equipo de trabajo, pues también ahí avanzando muy fuerte. Padrísimo, ingeniero. Entonces, usted ya lleva muchos años en el rubro de la industria, tratamientos térmicos, superficiales, maquinados, allá por el área del Bajío, donde la industria automotriz es muy, muy fuerte. Cada semana tratamos un tema de interés. Usted actualmente es director general de Electroplating, empresa de tratamientos superficiales para piezas de metal. Y lo que queremos es que comparta con la audiencia el proceso, que nos lo explique. Yo realmente de ese proceso lo he oído mencionar. Me imagino un poco la aplicación, pero no soy experto. Entonces, si nos pudiera ilustrar con una pequeña introducción de lo que hace, de lo que viene siendo su CV y entrar un poquito en materia básico de los tratamientos superficiales. Adelante, ingeniero. Lo escuchamos con mucha atención. Muy bien, pues un poquito de mi perfil. Bueno, yo soy químico metalúrgico, egresado de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ya hace 36 años que egresé. Y bueno, pues toda mi vida profesional he dedicado al tratamiento de las piezas metálicas para diferentes industrias, principalmente para la automotriz. Y bueno, colaboré con varias empresas, entre ellas algunas internacionales, en puestos pues, ejecutivos, teniendo en cuenta pues, tareas técnicas, pero también de desarrollo de negocios. Y bueno, desde 2013 tenemos una empresa propia que está dedicada a los tratamientos superficiales, principalmente enfocada en la industria automotriz. Y bueno, pues entramos en la materia, que es un tratamiento superficial. Bueno, a fin de cuentas, vamos a modificar las propiedades superficiales de algún componente para que éste pueda cumplir una función para la cual está sido diseñado. Y estamos hablando que ya sea para mejorar su resistencia a la corrosión, o bien su lubricidad, o bien propiedades eléctricas, o lo que es la resistencia al desgaste. Y bueno, aunque aquí también podemos hablar que hay algunos tratamientos térmicos o más bien termoquímicos que también modifican la superficie, en este caso en particular vamos a excluir ese tipo de tratamientos térmicos y más bien enfocarnos a los tratamientos superficiales, que bueno, repito, pues a fin de cuentas tienen la intención de modificar la superficie de un componente para que tenga diferentes propiedades que lo que es la masa de ese componente. Entonces, por decirlo así, si hablamos de un tornillo, pues al interior se requiere resistencia mecánica y dureza para que pueda resistir la tensión para la cual está diseñado. Pero luego de ahí necesitamos que resista la corrosión según la posición en un vehículo o en un aparato, etcétera, ¿no? Entonces, en función de eso, bueno, le vamos a dar un tratamiento para que pueda resistir años incluso en un medio ambiente. En otras ocasiones, bueno, los tratamientos superficiales se utilizan también para mejorar la apariencia, porque podemos tener tratamientos decorativos, como conocemos en las partes cromadas de los coches, o bien en productos varios que aparentemente pueden ser de latón, pero son de acero, o en cosas de uso cotidiano, como son perfiles de aluminio, pues se someten a un proceso de anodizado para darle una apariencia mejor, pero también aumenta la resistencia a la corrosión y la dureza superficial. Entonces, nada más para resumir. Entonces, este es el Hit Treat Podcast hablando de tratamientos térmicos, pero en este caso, un tratamiento superficial va a atacar
realmente va a cubrir la superficie de la pieza metálica y puede ser generalmente para resistir la corrosión, puede ser también factor estético o para estar a la intemperie. Sí, es cierto, pero también puede haber la posibilidad de que sea para, por ejemplo, para usos eléctricos. Y bueno, o bien lubricidad. Hay una variedad de tratamientos. Y aquí lo interesante es que los tratamientos superficiales son un complemento de los tratamientos térmicos, porque hay una serie de componentes que requieren el tratamiento térmico para lograr la resistencia mecánica al interior del componente y además modificar las propiedades superficiales para que pueda cumplir el uso para el cual ha sido diseñado. Entonces, bueno, pues en muchos componentes sí se aplican ambos tipos de tratamientos. Entonces, bueno, pues lo dijiste bien, es modificar la superficie para que ese componente cumpla la función para la cual ha sido diseñado. Padrísimo, ingeniero. Ahora nos queda muy claro como que el overview de qué es un tratamiento superficial. ¿Cuáles serían los más comunes? Y vamos tomando más comunes en la industria automotriz. Usted ataca la sección de Bajío. Estamos en México, mercado nacional. Pero si nos pudiera dar un ejemplo de aplicaciones automotrices y si hay alguna otra aplicación de otra industria que también sea clave o importante mencionar, si nos los pudiera compartir, nos daría un overview un poquito más amplio de la aplicación del mismo. Sí, en primer lugar tendríamos que hacer una división mayor que sería los tratamientos funcionales y los decorativos. Obviamente los funcionales tienen como objetivo el que se cumpla el desempeño mecánico o electromecánico de una pieza bajo ciertas condiciones, ya sea de resistencia al medio ambiente o de lubricación, etc. Y la otra parte, pues sería los que se ponen para darle mejor apariencia a ciertas piezas. En nuestro caso particular, estamos dedicados a los tratamientos funcionales y de ahí hay otras subdivisiones. Aquí podemos hablar más bien de cómo se aplican. Tenemos en primer lugar lo que son los tratamientos electroquímicos. Por otro lado, tenemos los tratamientos que son autocatalíticos, o bien que se le conoce como, por ejemplo, níquel electrolés o cobre electrolés. Y después hay recubrimientos mecánicos, pinturas, lacas, etcétera, ¿no? Entonces, hay una división grande y son esas aplicaciones dependiendo del tipo de componente y a las condiciones de trabajo a las que se le somete. En nuestro caso, la compañía o la experiencia que tenemos más grande son los tratamientos electrolíticos y ahí hablamos de lo que se conoce como galvanizado electrolítico, que bueno, ese término pues incluye diferentes tratamientos, porque hoy día hay una serie de especificaciones automotrices en nuestro caso, porque estamos dedicados a ese mercado, que tienen una serie de requerimientos muy amplios. Por decir algo, pues no es simplemente depositar una capa metálica, sino que también lleva un proceso de pasivado o un proceso de aplicación de lubricantes sólidos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es un mercado bastante grande porque en muchos de los sistemas del automóvil, pues llevan partes con tratamientos superficiales. Y estamos hablando podemos empezar desde los calipers para frenado, las zapatas donde van pegadas las latas, y después todo tipo de tornillería, todo tipo de resortes, partes para cerraduras, partes para el sistema de ignición, etcétera, etcétera. Aquí una pregunta, porque estoy viendo la presentación que nos hizo favor de mandar. Y el método más común es tener una línea, una línea continua con una grúa
en la parte superior con diferentes contenedores, con diferentes sustancias químicas o con diferentes composiciones, supongo. Y entonces, dependiendo del tratamiento superficial, la grúa toma la carga y lo va sumergiendo en las diferentes composiciones. ¿Cómo es el proceso en sí? Ya nos platicó un poquito de qué es la aplicación, qué estamos haciendo, pero el proceso de cómo se compone. Habló ahorita de un galvanizado, se escucha de repente ahí por ahí los hincados o los pavonados. Generalmente se hacen de la misma manera. Su planta es muy automática, muy automatizada. Yo he visto este tipo de equipos en diferentes plantas. ¿Nos puede comentar un poquito de cómo se procesa la pieza en batch, Sí, una por una, en ganchos, en canastas, y cuál va siendo como que la receta de que pasemos de 1 a 2 o de 3 a 4? Si nos puede compartir eso, sería muy interesante. bien, hablando de los procesos electrolíticos, se hace primero en una línea que tiene diferentes tanques con diversas soluciones químicas y bueno, varios tanques con agua para hacer enjuagues. Digamos que de manera general hay 3 etapas, lo que es la preparación, que incluye la limpieza, que es básicamente desengrases, y luego un activado. Porque a fin de cuentas, para que cualquier capa se deposite con adherencia, la pieza debe estar totalmente limpia. Y bueno, dependiendo del tipo de pieza, pues también va a ser el proceso. Cuando son piezas grandes, de geometría compleja, se usa el método por colgado, es decir, se toman las piezas y se cuelgan de un rack, de un bastidor. Pero cuando son piezas pequeñas, digamos, tornillos, resortes, partes para cerraduras, eso se hace a granel en un dispositivo que se le llama barril. Y bueno, no es que sea un barril de madera o un tambo, ¿no? Sino que, bueno, el término inicial, pues, de ahí viene el barril, pero es un equipo totalmente diseñado para tal fin. Entonces, bueno, después de la preparación viene en sí el depósito de la capa metálica, que puede ser de zinc o de aleación de zinc-níquel o de cobre, etcétera. Hay una variedad de capas metálicas que se aplican pues dependiendo de la especificación de cada pieza. Y luego esa capa metálica se especifica para diferentes espesores, que también mencionar. Digamos que hay grupos de especificaciones que requieren 5 micras de espesor mínimo o otras de 8 micras y otras de 12, 15. El promedio para tratamientos funcionales viene siendo de 8 micras mínimo. Y generalmente no se especifica un máximo, pues porque cerca del mínimo, porque entonces la capa tiene suficiente ductilidad para que no se rompa y permanezca adherida a la pieza. Entonces, bueno, ahí llevamos 2 etapas, que sería la preparación y el depósito metálico. Y después tiene un post-tratamiento, que generalmente es una capa de pasivación de la capa metálica que ya se le ha puesto, que esto es para enaltecer la resistencia a la corrosión. Es decir, si depositamos zinc, le vamos a dar un proceso químico que se le conoce como pasivado, que en realidad forma una capa de cristales de cromatos, que va a hacer que esa capa de zinc dure más tiempo. Y consecuentemente todo el tratamiento va a hacer que la pieza en sí dure más tiempo en las condiciones. Y bueno, después de esto, pues puede haber ocasiones que se le deposita algún lubricante o algún sellador. ¿Para qué? Pues para enaltecer otras propiedades. Puede hacer lubricación o puede hacer extender aún más la resistencia a la corrosión. Y bueno, pues yo que reviso las especificaciones prácticamente todos los días, puedo decirte que hay un mundo de especificaciones, combinaciones, tipos de capa, espesores. Y bueno, realmente sí se requiere de un conocimiento profundo, primero de los materiales para entender qué requiere y después de los procesos de aplicación de los tratamientos superficiales.
Pero bueno, hasta ahí es una definición muy genérica de lo que es el tratamiento superficial. Pero bueno, tú mencionaste un aspecto muy importante que es la automatización de las líneas. Pues sabemos que en la industria automotriz hay lo que se le denomina procesos especiales y por tanto hay reglas, tratamientos térmicos. Y en este caso para los tratamientos galvánicos es el CQI 11. Bueno, pues esta práctica exige que los tratamientos se hagan de manera automatizada para que sean reproducibles a través del tiempo y no dependamos de que un operador mueva manualmente los barriles o los racks de tanque en tanque, ¿no? Entonces, bueno, tener una línea automatizada es garantizar la calidad y consistencia del tratamiento y también, bueno, pues mejorar la productividad del proceso. Una pregunta. Entonces, Entonces, sí, CQI 11 exige que los tratamientos superficiales sean automáticos. sí, así es. ¿Ok? Y Para entonces, que sean bueno, reproducibles a través del tiempo, ¿no? ok. Y bueno, hemos hablado de inducción, hemos hablado aquí de pirometría, de carbonizado, de rebelión en el podcast. Hoy trato de hablar de tratamientos térmicos, tratamientos superficiales, perdón. Entonces, una de las cosas que se me hace más interesante de compartir las diferentes CQ9, las CQIs, perdón, es qué es lo que realmente mide la CQI 11. Por ejemplo, en el podcast que estuvimos de inducción, nos dicen tienes que medir corriente y flujo de temple. Wow, yo no lo sabía, para también asegurar la repetibilidad. En el caso de los tratamientos superficiales, ya nos dijo que CQI 11 le exige una automatización, pero ¿qué otras variables de proceso se fija mucho la CQI 11 o exige que las estemos monitoreando constantemente? Bueno, es una serie de verificaciones en proceso y después mediciones de control de calidad. Al igual que el CQI 11, nos pide que documentemos todas las variables de proceso, desde temperatura, conductividad, pH. También nos incluye la sección de pirometría, porque también en tratamientos superficiales, pues manejamos temperaturas y también manejamos hornos, que bueno, no es para hacer un tratamiento térmico, pero sí para hacer una remoción de hidrógeno. Entonces, las reglas de pirometría de CQI 11, pues emulan las de CQI 9, de manera que el sistema en general es prácticamente lo mismo, simplemente lo que cambia es qué parámetros verificar y las frecuencias de esas verificaciones. Y luego, posteriormente, los controles de calidad al producto terminado vienen siendo primero el espesor de la capa, porque a medida que se tenga menor o mayor espesor, la resistencia a la corrosión o el grado de comportamiento de funciones eléctricas o otras características va directamente relacionada al espesor. Otra característica que es el control del porcentaje de aleación, obviamente cuando depositamos una mezcla de metales. Porque, por ejemplo, hoy uno de los requerimientos que se está demandando más en la industria es una aleación de zinc-níquel. Es decir, se deposita a la vez níquel y zinc en una proporción controlada que va del 10 al 15%. Entonces, pues también la resistencia a la corrosión que se va a obtener depende del porcentaje de aleación que se logre. Entonces, ese par de determinaciones generalmente se puede hacer con un equipo de rayos X automatizado. Se le da un chispazo y la computadora reporta automáticamente los resultados, ¿no? Y obviamente también por ser 11, pues el equipo está cargado con cierta frecuencia y verificado todos los días que se utilice. Bueno, otro factor es la adherencia. Por más bien que tenga espesor y por bien que esté la composición de la capa, si el recubrimiento no es totalmente adherente, pues no va a cumplir la función, porque asumiendo que haya un desprendimiento, pues la superficie
original del material va a quedar desnuda y entonces el medio la va a atacar. Entonces la adherencia es un parámetro crucial y hay varios métodos de cómo se verifica, ya sea por choque térmico, por corte, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que son los parámetros más frecuentes que se tienen que verificar. Y bueno, pues todo esto, pues con una documentación total, bueno, pues tú lo sabes perfectamente, el CQ9 es pues el pan de cada día cuando hacemos tratamientos térmicos y el CQ11 pues es el hermanito gemelo, ¿no? Entonces, digamos que Sí, el esquema es el mismo. el esquema es el mismo y creo que son, porque yo he hablado con gente que no es de la automotriz, de otras fábricas, ¿sabes qué? El CQI, independientemente el 11, el 9, o sea, para procesos especiales, es una muy buena base para garantizar la calidad del proceso especial. Hay mucha gente, aunque no te lo pide el cliente, o sea, entonces, cuando tienes certificación en ISO, eso lo que no te garantiza, pero te asegura, si tienes un buen sistema de calidad, que la mejora continua se esté dando, que estén tus procesos ordenados, pero procesos generales. La CQI es al proceso especial, ¿sí? Entonces, Sí. es una gran práctica, para tener, pero a veces sí puede ser un poco, no le entiendes por qué pide tantas cosas si el resultado puede ser a veces tan simple, ¿no? Como un equipo de revenido. Oye, ¿para qué quieres tanta trazabilidad si el proceso realmente es muy simple? Pero como es considerado especial, se tiene que medir con la misma vara que un proceso de carbonizado. Sí, vamos, pues para mí como yo ya había manejado el CQI 9 de varios años, pues fue un paso natural al CQI 11 antes de que cualquier cliente lo solicitara, porque yo le comentaba a muchos colegas que no hay que verlo como una imposición de nadie, más bien son las mejores prácticas Exacto. que debemos implementar primero para nuestra seguridad y eficiencia y posteriormente estar bien con cualquier cliente, con cualquier auditor. Entonces, por eso es que pues es altamente recomendable que se adopte y se mantenga completamente actualizado y bajo todos los parámetros indicados. Ok, Pero, regresando un poquito más al tema técnico de los tratamientos superficiales, ya nos explicó el funcionamiento que se desea, las tres fases de los tratamientos superficiales. ¿Cuáles son los aspectos claves a revisar donde puede ocurrir una falla en el proceso o donde si no tenemos cuidado nos puede salir un resultado que no queramos? O sea, dentro de esas tres fases, dentro de la automatización, dentro de las mediciones, ¿cuáles son así en su experiencia el 1, 2, 3 que se tiene que revisar para garantizar que el proceso en macro va a funcionar bien? bueno, ese 1, 2, 3 lo ligamos directamente a las etapas que comentamos. Primero, tenemos que asegurar que la limpieza sea perfecta. Que la pieza esté limpia, porque supongo que si no está limpia no se va a adherir Así es. la solución. Entonces, ve casos de que de repente le mandan las piezas medias sucias y por urgencias y no, tú ya métela así. Bueno, no se da así el caso, sino más bien la propia línea de tratamiento tiene sus estaciones de limpieza. Ok, Limpieza y enjuagues, porque es parte del proceso. Lo que hacemos es que hay piezas que por el proceso previo de manufactura vienen muy sucias y pues hablamos con los clientes para establecer algún método de minimizarlo o bien si es necesario ponemos una etapa de prelimpieza fuera de línea. Pero definitivamente cuando llegan a la etapa de recubrimiento pues deben estar completamente limpias. El problema es que si no sucede esto, se presentan defectos como el ampollamiento de la capa o bien el desprendimiento. Entonces, pues eso es totalmente indeseable y es castigado por todas las especificaciones.
Entonces, ese es el tip número 1 para la fase 1. Sí, Que las sí, piezas entren bien limpias, limpiarlas bien. Si nos exacto. brincáramos a la etapa 2, que es ya el recubrimiento, ¿cuál sería ahí la clave? Si obviamos este paso, no va a haber adherencia de la capa y va a quedar con defectos. Entonces, es tiempo perdido, son recursos desperdiciados, tiempo, productos químicos, etcétera. Entonces, y bueno, resulta que esta etapa de limpieza es crítica en todos los procesos de recubrimientos, ya sea CVD, PVD, porque nuevamente si la superficie no está limpia para recibir la capa de recubrimiento, pues va a ser un fracaso el proceso. Y bueno, ya posteriormente, en la etapa de depósito, pues hay otras variables. Principalmente aquí hablamos de los parámetros eléctricos, de inyectar hacia el rack o hacia el barril la cantidad de corriente eléctrica apropiada para el tamaño de las piezas, para el área total superficial y dejarlas recubriendo el tiempo necesario. Todo esto obedece a leyes electroquímicas que pueden calcularse. Aquí se aplica la teoría pura y es muy reproducible allí en producción. Obviamente, pues hay algunos factores a controlar, como la temperatura de la solución, la concentración, etcétera, pero es muy predecible esto, ¿no? A ver, entonces ahí me Y gustaría hacer ahí un paréntesis porque estamos hablando ya de corriente. Entonces, en la primera etapa nada más lavamos, yo creo que hay agua, temperatura, soluciones, pero no hay corriente. Ya en la segunda etapa ya tenemos componentes o soluciones con químicos, ya puede ser pero le agregamos corriente, ¿nos puede decir más o menos cómo funciona eso? sí, bueno, pues aquí podemos pensar en una pila eléctrica, cómo funciona una pila común y corriente. No, en esta pila o celda galvánica se lleva a cabo dos procesos electroquímicos, que es la oxidación o a fin de cuentas hacer la disolución de un metal, en este caso el zinc, por ejemplo. Ese metal va a pasar del estado metálico a un estado disuelto, un estado iónico. Es decir, el zinc va a estar disuelto en la solución acuosa y después vamos a hacer que se deposite sobre las piezas de interés invirtiendo la reacción electroquímica, es decir, es una reducción. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pasante directa a través de todo el sistema. Cuando le conectamos el electrodo positivo a las esferas de zinc, se convierten en el ánodo. El ánodo se conecta al polo positivo de la fuente de energía. Entonces ahí el metal se va a disolver en la solución acuosa. Y después las piezas se conectan al electrodo negativo y actúan como el cátodo, es decir, desde la solución acuosa van a recibir poco a poco la capa metálica por el efecto de la reacción electrolítica que se llama reducción. Entonces, poco a poco se está pasando la corriente y el metal pasa de las esferas de zinc hacia la solución acuosa y se deposita sobre las piezas. Entonces, es como se hace la deposición electrolítica de metales. Ok, entonces yo creo que eso es la segunda fase. ¿Qué es lo que se tiene Sí, que checar? Supongo se tiene que checar corriente, se tiene que checar la composición química de la solución y, exacto. o sea, es lo que tiene que checar. ¿Cómo la checa? Bueno, la corriente viene de unos equipos eléctricos que se llaman rectificadores y este equipo tiene sus medidores eléctricos y a fin de cuentas está mostrando siempre el voltaje y el amperaje que está entregando. A fin de cuentas, lo que nos importa es el amperaje porque es la cantidad de corriente que se hace pasar a través Exacto. de las Entonces, piezas. estamos midiendo el amperaje mientras las piezas están siendo procesadas, medimos amperaje. Hay una medir la composición química ideal. La acidez,
de algunas otras sales y de los aditivos que se utilizan para darle mayor brillantez, textura, etcétera, ¿no? O sea, son varios parámetros los que hay que controlar y eso se hace en el laboratorio químico. Entonces, digamos que por un lado es laboratorio químico, tiene que llegar, tomar sus muestras, hacer los estudios, los análisis en laboratorio con diferentes técnicas y en línea lo que es el control de proceso con el equipo eléctrico. Entonces, está checando el análisis químico y está checando el amperaje. Y si Sí. tenemos buen amperaje y buen análisis químico, vamos a tener no sé si se le llame absorción del metal en la Deposición. pieza. Deposición, tenemos una buena Sí. deposición de la solución, de los metales en la solución de la pieza. Sí. ¿Me expresé de manera correcta? Sí. Y bueno, me falta comentar un punto, que el amperaje tiene que ver con el área superficial. Entonces, a esto se le llama densidad de corriente. Hablamos de amperes por decímetro cuadrado. ¿Y esto qué importa? Bueno, pues es lo que determina la apariencia de la capa depositada. Por ejemplo, si queremos un depósito que esté homogéneo, terso, brillante, hay cierta densidad de corriente, amperes por decímetro cuadrado, que van a dar esa combinación. Si es muy alta, por ejemplo, la apariencia de la capa va a ser terrosa o puede ser quemada. Entonces, también hay que cuidar esta relación. Pues como ves, es una serie de factores que hay que estar controlando, no es algo muy sencillo. Pero ahí es realmente el proceso core, ¿no? O sea, donde se hace todo el tratamiento superficial con la eh, este, eh, con la corriente, con la composición química, y, o sea, analizamos que todo eso se deposita en la pieza. Ahora vamos a la fase 3, ya vendría siendo tener una buena ¿qué sucede y qué hay que tener muy en cuenta? La tercera etapa, como esa tercera etapa es un tratamiento químico, ya de la capa de zinc, para aumentar su vida útil. Ahí lo que hay que cuidar es precisamente este proceso químico, temperatura, concentración. Pero ¿por qué digo que puede? No, hay especificaciones que solicitan simplemente la capa de zinc o de otro tipo de metal, porque va a ser un proceso diferente. Por ejemplo, muchas piezas Fase no trae sí, corriente. nominaciones al tema de la grúa automatizada. Entonces se desarrollan los programas y se guardan en el PLC de la grúa para que ejecute diferentes combinaciones de secuencias en función de la especificación de cada pieza o componente. Entonces, la fase 3, pero la fase 3 ya no le metemos corriente, nada más ya No, es no, no. temperatura, químicos en la solución, ya terminamos, pero ya es como para darle un proceso ya de acabado, que el Sí, proceso de tratamientos ya con corriente, con la solución ya se quede ahí. Padrísimo, exacto. ingeniero. Algo más que nos haya faltado, que le gustaría compartir. La verdad, fue una explicación muy buena, muy completa, de un proceso realmente complejo, un proceso especial, pero creo que lo pudimos dividir en varias partes. Platicamos Sí. la aplicación del tornillo. Algo más que cree que se nos haya ido, que sería Bueno, algo que importante es tocar. importante también es el componente de acero que haya sido endurecido por temple y revenido o por carboniturado a más de 32 Rockwell C. Cuando se está recubriendo electrólicamente, absorbe hidrógeno y el hidrógeno va a causar fragilidad en las piezas. Es inevitable porque la misma electrólisis está generando este hidrógeno. Entonces, para que esas piezas no vayan a fallar en la operación, se tiene que hacer un horneado, un tratamiento térmico, regularmente por 4 horas a 200 grados centígrados. Entonces, por decirlo así, todas las piezas que tienen 32 Rockwell C o 1000 newtons por milímetro cuadrado de resistencia mecánica, tienen que llevar este tratamiento posterior al recubrimiento.
Por eso es que ahora ya el CQI 11 incluye una sección de pirometría, porque pues también están involucrados hornos o secadoras, etcétera, ¿no? Entonces, y esto es crítico porque esas piezas pueden romperse drásticamente. Es increíble que si un tornillo o un resorte se tensan, pues con menos de la carga para la ruptura normal, se rompen irremediablemente. Entonces, teniendo estos equipos, estos hornos, bueno, pues no hay problema porque este calentamiento permite que el hidrógeno se mueva y salga de las piezas. Ahora sí que liberándolas de este material, de este componente, y bueno, recuperan su resistencia mecánica. Increíble, ingeniero. Ha sido un gran podcast. Creo que nos ilustró mucho con conocimiento. Usted es un experto en el tema. Platicamos de las 3 fases, de los factores a considerar, de las reacciones que pasan cuando tienes una corriente, tienes una solución con componentes. Muy padre, ingeniero. Pasemos a la última pregunta que me encanta preguntarles a los invitados del podcast que llevan muchos años de trayectoria, muchos años en la industria, son grandes ingenieros, pero en un momento de su vida pues empezaron su carrera profesional sin todo este conocimiento que usted nos está haciendo a favor de compartir. Si hubiera un consejo o una experiencia o alguna frase que usted aprendió a lo largo de su carrera que no le enseñaron en la escuela, pero le hubiera gustado que le hubieran dicho antes de tener tantos dolores de cabeza que ha aprendido durante algunas de los errores que ha cometido, que lo llevaron a ser tan exitoso como lo es ahorita, ¿qué nos compartiría a las nuevas generaciones de ingenieros químicos en materiales o ingenieros industriales que quieren empezar a trabajar un proceso especial? Bueno, mi recomendación es documentarse con información de corte científico e ingenieril. Yo he visto muchos casos en la industria de personas preparadas con títulos universitarios, pero que quieren simplemente practicar el ensayo y error. Y obviamente eso es desgastante en términos de tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, mi mejor recomendación es documentarse de los procesos desde el punto de vista científico, tecnológico, ingenieril, y esto va a facilitar muchísimo las cosas. Ese sería mi mejor consejo para las nuevas generaciones. Gran consejo. De hecho, tenemos un podcast en Core Tools que sirve para realmente empezar desde un estudio ingenieril para diseñar un proceso. Gran consejo, ingeniero. Lo tomo. Ingeniero, ha sido un placer tenerlo en el podcast y estar hablando de este proceso especial de tratamientos superficiales. Yo le quiero recordar aquí a la audiencia que estamos subiendo podcast de expertos en el tema de temas industriales de Heat Treat Podcast semana a semana. Esta semana tuvimos al ingeniero Francisco Granados, especialista en tratamientos superficiales de e-plating. Ingeniero, hágale así, ayúdame a hacerle así para ponerle aquí los iconos de suscríbanse al podcast, denle like. Nos vemos en la siguiente semana en un nuevo episodio de Heat Treat Podcast.